el pacto poder del decreto. Hemos hablado en todos estos videos acerca de esto. Ahora, una pequeña anécdota en la parte de pinochetista en sí. En el periodo que ni siquiera Pinochet estaba, así de sencillo. En la época esa de Bache con Piñera, en ese periodo. Los primeros gobiernos de la Bache con Piñera. Que yo era pinochetista y me tenían que atacar y ellos tenían que, porque tenían que hacer justicia con una pinochetista. Chucha, yo nací en el 73. Está bien, mi abuelo era militar, pero era jubilado 25 años antes de que hubiera sido el golpe. Yo nací antes del golpe, era cabra chica, no tenía idea de nada. Mi abuelo, jubilado completamente. Y ni siquiera se movía el viejo porque era enfermo al corazón. Y me apodaron la Kovacic. ¿Por qué? Porque había un retrato que mi expareja tenía en la pieza, dedicado a Savka Kovacic, que era mi ex suegra, que estaba muerta hace más siglos antes que yo conociera a mi ex. Ya, ¿a qué ven con esto? Primero hacían pinochetista. Después, cuando cacharon de que mi abuela era roja hasta decir basta, dejaron de molestar. Después dijeron persecución de cristianos. No, tienen enfermedades mentales, esquizofrenia, y hasta ellos se hacían pasar por custodios míos. Chucha, menos mal que eran custodios. Supuestamente recibí una herencia que ellos se la adjudicaron. Después haciendo trabajo de esclavitud por deudas anteriores. ¿Qué deudas? Si ellos me debían. Para más remate me robaron cuático. En ese periodo encontré cualquier cantidad de carteles donde iba, sobre todo los ciber, con mi fotografía de carnet de identidad. Se busca loca perdida con los teléfonos de Venecia, de Francisco H. y de los otros H que estaban ahí del exministro. Y dije, chuche, y en ese periodo estaba embarazada y que perdí la guagua. Con toda la cosa que me tenían, perdí la guagua. Aparte también tenía otros problemas con mi ex, nos estábamos separando, y perdí la guagua. Según ellos, hicieron que perdiera mi bebé, porque Venecia y la chica esta de que andaba con ella, que era una de las H, sobrina de Pepe H, o hija, una de sus hijas, decían que ellas andaban detrás de mi expareja, entonces no querían tener secuelas. Si yo tenía la guagua, ellas tenían que pagar pensión alimenticia y no querían. ¿Por qué? Porque en Chile está, si no paga el huevón, paga la compañera. Así de sencillo. Está en Chile, está esa ley. Ya, después que persecución de cristianos. Ellos son adelantados, son persecución de cristianos, están haciendo persecución de cristianos antes de tiempo. Hace más de 10 años que no voy a una iglesia cristiana, con eso les digo todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ellos se hacen pasar por cristianos también, van a iglesia cristiana, los apoyan, consiguen oraciones con iglesias cristianas que la apoyan en sus trabajos ocultistas. Ahora, ¿qué pasa con esta gente en sí? Son los mismos que en un momento determinado, antes de eso, cuando estaba viendo acá en Altos Pisos, hace años atrás, antes de irme a Valparaíso y nuevamente después de regresar, Mirna había hecho el conjuro de la principal con sus suegros, sus familiares, para agarrarse a uno de los H. Directamente no tiene apellido H el hueón, pero sí es criado por PPH. Y combinó ese trabajo con la persona, porque yo no conocía al hueón de ese. Pero el hueón quizás me había visto a mí, había visto a mi hermana, pero quien hizo el trabajo me veía a mí acá en la casa, entonces hizo el trabajo conmigo del conjuro de la principal. Se agarraron dos pájaros en uno. El conjuro principal, como dijimos, es un conjuro de amor, pero tiene una condición. La condición es no tocar a la víctima por nada del mundo. Carlos, años más tarde, el nieto de la abuela que hizo primero de estos conjuros de la principal, con su hermana, se hizo también en el conjuro y siguió vendiendo el conjuro, pero que los hueones iban a tener grados astrales de néfelo. Chucha. Entre paréntesis, los néfelos decían que son descendientes de ángeles caídos. Hay dos descendientes, que uno son antes de la rebelión de Luzbel y otro que es después de la rebelión de Luzbel. Son dos camadas completamente distintas y llevan dos pactos distintos entre sí.
Tecnocoso, conjuro de la principal, y si son los mismos, violaron el decreto. Pero dicen que no lo violaron, porque las principales son ellas que viven con el hueón, y el hueón tiene, con la máquina psicotrónica, tener INTI con la víctima en sí. Es decir, la víctima siente toda la cuestión de... ¿Por qué? Porque le mandan ondas electromagnéticas en esas áreas. Es decir, es una V sin pruebas, como dice Venecia U. ¿Qué es lo que pasa en todo este sentido? Cada una de estas gente se adjudicó el conjuro de la principal, lo violó en todos los aspectos. Cada una de ellas tiene una amistad o conocido con el como. Quedaron enlazados por los decretos de unificación que ellos hicieron, tanto ancestrales como de cada uno de ellos. Es decir, unificaron a parientes, ya tenían unificados parientes políticos sanguíneos, amistades, conocidos, socios que están dentro de los decretos ancestrales de ellos, pero ellos unificaron hasta los que miraban mal a la víctima, trabajos ocultistas desde el vientre de la madre de la víctima hasta los que seguían para ellos alcanzar mayor poder. ¿Qué significa esto? Y también invocaron hasta los muertos. Generalmente la invocación de los muertos contra una persona es para destrucción, para muerte de este individuo. Ellos lo invocaron contra la víctima. Pero ¿qué pasa con toda esta situación si cada una de esta gente que pide el trabajo o lo está haciendo hizo o se adjudicó el conjuro de la principal con la misma víctima? De acuerdo a las leyes espirituales, la entidad tiene derecho legal, por cada vez que la invocan, de volver a unificar a cada uno de ellos. Si en un momento ellos maldijeron a los socios de la víctima, a los que le ayudaban de alguna forma con muerte u otras cosas, el retorno va hacia ellos con sus socios, parientes políticos, sanguíneos, de cada uno de ellos y quienes les apoyan. No solamente con el finit que ellos hicieron en contra de los que apoyan a la víctima, sino que también quedaron unificados en sus decretos de unificación. Al retornar, es lo mismo que hicieron, pero al mismo tiempo, la entidad, cada vez que invocan cualquier entidad, incluso para activar la máquina psicotrónica, la entidad tiene derecho legal de volver a unificar. Pero no estamos hablando del conjuro principal, estamos hablando de otros trabajos. Al unificar esa entidad, al principado del conjuro principal, el principado tiene derecho legal nuevamente de unificar a estas nuevas personas que van en contra de la víctima y decir activo la venganza. ¿Qué pasa si unificaron el comunismo y el comunismo recibe ayuda del Islam y ayuda del lo que es el Islam entra el talibán? Si unifican a una religión o a una secta, esta queda unificada, ramifica a todas las otras. O todo lo que es su segmento en sí. Islam está ramificado con el talibán y no sé qué otras partes más. El judaísmo, Cristo judío, está unificado con el Talmud y con el Cabal. Se unifican al cristianismo, oreja, pestaña y ceja. El cristiano, yo soy, tiene un decreto por medio de Jesucristo que solamente quedarían ramificados los que apoyaron directamente. Los otros quedaron salvos por exclusión, decretos adversos, se lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Así de sencillo. ¿Qué pasa si alguno de ellos hace un trabajo de hechicería fuerte o pequeño? Ya se hizo. El conjuro era principal. Tecnocoso invocar una entidad, quedó ramificada, aquella entidad unificó a los principados de hechicería a nivel mundial. Cada uno, pero no están contra la víctima, pero cada uno de los unificados tiene un pariente político y sanguíneo y ese otro más, socio, amistad y conocido que ramifica a nivel mundial lo que es la hechicería en sí, lo que es secta en sí. Ahora, ¿qué pasa si una iglesia apoya lo que es un trabajo ocultista? Quedó ramificada por los trabajos de unificación y la entidad tiene derecho legal de unificar a esos cristianos que la apoyaron.
Pero ¿cómo si son cristianos? Lo siento, pero el cristiano nos dijo, si es tu voluntad. Al decir eso, queda anulado. ¿Por qué? Porque Dios hace su voluntad y Dios comienza a obrar. ¿Por qué digo esto? Porque vienen muchas señora, mi esposo se fue con otra persona y estoy yendo a la iglesia y bla, bla, bla. Pero ella no dijo, cuando estaban pidiendo oración para que se unieran, su esposo volviera con ella, de que ella lo había amarrado con un conjuro cuando eras cabra chica o cuando eran jóvenes. Al amarrarlo con un conjuro, ella, al acercarse a una iglesia cristiana, comenzó a sanar su corazón y Dios comenzó a quitar lo de ella y Luzbel dijo, hey, ven para acá, te lo conseguiste conmigo, así que yo esto lo tomo para mí. ¿Qué es lo que pasa con los conjuros de sacar fragmento de alma o esencia? La gente ve a la víctima, no a ellos. ¿Qué pasa si la víctima pide devolución de retorno de todo lo robado? Entra todos, fragmentos de alma, esencia, si mandaron tu esencia al mismo infierno, este retorna a ti. Si mandaron tu esencia, fragmento de alma, a la tierra de los chacales, donde es el lugar de desolación, donde todo es olvidado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo encuentro en las oraciones de Dila Santa María, por si acaso. Búsquenla en YouTube. Se vuelve, esté en donde esté, se vuelve a ella. La víctima siempre dice, devuelvo lo que pusieron en mí porque no me corresponde y tomo lo mío. Ordeno que se devuelva todo lo robado. Eso incluye todo. Hasta si te hacen tecnocoso, incluye extracción de recuerdos y lo conseguido por ellos. No hace falta que lo diga porque está dentro del todo. ¿Cuándo te va a llegar esta indemnización? De una forma u otra, Dios hace que llegue. ¿Ya? En el retorno se devuelve todo, hasta muerte de hijos sin dejar descendencia, porque estos judíos no hicieron ese tipo de trabajo. Dios puede hacer misericordia de los hijos de ellos en algún momento determinado, si piden oración, si están en ayuno, si piden misericordia a Dios, Dios puede hacer una excepción, ¿ya? Pero ellos hicieron un trabajo para que la víctima no tuviera hijos, y el retorno es que mueran todos los hijos que ya tuvieron, los que pueden tener. Ese es el trabajo que ellos realizaron. Ah, no, que nosotros seguimos el Islam y no tenemos nada que ver con el cristianismo. Lo siento, pero estás dentro del decreto de unificación de esta gente. Y el mismo Islam dice que no debes ejercer la hechicería. Entonces 2 más 2 son 4. Ahora, con estas conclusiones, ¿puede destruir un gobierno que está planteado en el comunismo, que odia el cristianismo, que odia a las mujeres, que odia todo lo relacionado con la familia, que odia todo lo relacionado con la integridad de los niños del núcleo familiar? 2 más 2 son 4, lo dejo a tu elección.